El Marqués de las Tres Estrellas. Autor: Torcuato Tárrago Mateo. Capítulo 1. Creo que muchos de mis apreciables lectores se acordarán aún de aquella época que en sentido figurado pudiéramos llamar antediluviana, en donde no había libro recreativo ni novela soporífera, en que los personajes no fueran o el barón de X o el duque de P o el conde de H, o en último y más poético extremo, el marqués de... El libro se saboreaba con el candor propio de los lectores de entonces, y la X, la P, la H y las tres enigmáticas estrellitas formaban en nuestra imaginación todo un mundo de problemas, de misterios y de cálculos a cada cual más disparatados. Pues bien, escritos en estos renglones a manera de prólogo o introducción, no extrañarán los que no lean que resucitemos la antigua costumbre y presentemos en escena a un nuevo marqués de, puesto que, como ha dicho un sabio pensador, el nombre es lo de menos para representar del mejor modo posible la comedia de la vida. Ahora bien, ¿quién era el marqués de Las? Por ahí veréis muchos que se le parecen. Poseedor de inmensas rentas, dueño de una casa magníficamente amueblada, jefe de una numerosa servidumbre. No podía dudarse de que su vida era la más feliz y deliciosa que podía conocerse. ¿Cómo dudar de semejante cosa? Era el marqués el primero en elegancia. Todo lo que él se ponía, desde la bota hasta el sombrero, desde la ropa interior hasta el gabán, la levita y el chaqué, se confeccionaba en los talleres más afamados de París y Londres. Los caballos eran el pasmo de los inteligentes. Sus carruajes no podían ser ni más lujosos ni más espléndidos, y todo cuanto le pertenecía era de lo más superior y de lo más sobresaliente que en el mundo de la moda, del lujo y de la grandeza se llegaba a conocer. Estaba satisfecho el marqués de con aquella excelencia que hubieran envidiado todos los sibaritas habidos y por haber. No. Siempre encontraba un vacío en el fondo de su corazón. Habituado a vivir en la opulencia, no conocía otra clase de goces, y como no comprendía el valor del dinero, como no se había dado cuenta jamás de sus gastos y de sus caprichos, como no había descendido jamás a detalles de cierto género, importábale bien poco que sus rentas fuesen a menos, con tal de que su nombre, ni su crédito, ni sus costumbres pudieran interrumpirse. Su mayordomo, don Pedro Solís, hombre que le servía con una adhesión a toda prueba, se tomaba en muchas ocasiones la libertad de aconsejarle y aún reprenderle cariñosamente, pues a ello le daba derecho su fidelidad, no desmentida jamás, y la recomendación que el difunto marqués había hecho a su hijo de aquel buen servidor. Pero, ¿quién detiene el corazón de un joven de 25 años? ¿Quién puede sujetar ese torrente de la juventud que se desborda por entre los placeres de la vida, como se desbordan las aguas por una roca o una peña? En vano predicaba don Pedro Solís, y en vano eran todas las reflexiones. El marqués se reía y continuaba la senda fatal de sus vicios y caprichos, sin que las experimentadas lecciones del mayordomo pudieran impresionarle en lo más mínimo. Un día encontró al fin el primer desengaño. Uno de sus más amigos que le acompañaba a todas partes, que muchas veces comía con él, que se había tomado hasta la facultad de disponer de sus caballos, se le presentó una mañana en el momento en que el marqués escribía una especie de memorándum sobre lo que había de hacer aquel día. El mayordomo, con una sonrisita falsa y un gesto gruñón, le había dicho antes: ahí tiene usted al varoncito de D, que está empeñado en entrar hasta aquí como trasquilado por iglesia.
¿Y cómo es que no le has dejado entrar? Porque antes necesitaba la autorización de usted. Pues hazle pasar adelante. ¿Hasta aquí? Sí, hasta aquí. El mayordomo se fue refunfuñando y, cumpliendo al pie de la letra las órdenes de su señor, introdujo al varoncito hasta uno de los más secretos gabinetes, en donde éste se encontraba atareado, como hemos dicho, en escribir el diario de sus ocupaciones. Adiós, chico, exclamó el varón apoyando familiarmente sus dos manos en la mesa donde escribía el marqués. Vengo a buscarte para un asunto de honra. Anoche perdí en el casino todo el dinero que tenía, que bajo mi palabra y me comprometí hasta la suma de 24,000 reales. El favorecido ha sido ese americano que quiere deslumbrarnos a fuerza de onzas de oro y que, como tú sabes, se llama Daniel de Rosas. En su consecuencia, no pagarle hoy a las 12 en punto, en que le di palabra de honor, de mandarle los referidos 24,000 reales, es vernos todos deshonrados. Como yo no tengo casa en Madrid, mientras pido el dinero y lo recibo, se pasan lo menos 4 días. Por consiguiente, haz que por tu caja se me entregue esa suma, a fin de que todos quedemos airosos. ¿Y te has incomodado por eso? Ya ves, la cosa era urgente. Pues descuida, que ahora mismo llamaré a mi contador y no tardará media hora sin que el dinero esté en tu poder. Marchóse alegremente el varoncito y el marqués llamó a su mayordomo. Que venga el contador, le dijo imperiosamente. Momentos después este funcionario estaba presente. ¿Tendréis la bondad de poner ahora mismo a mi orden 24,000 reales? Dijo el marqués casi sin mirarlo. El contador dio un paso atrás y contestó con cierto asombro. Pues ha olvidado usted que ayer tuve el honor de decirle que no había dinero en caja, que resultaba un déficit en el balance de fin de mes de 4,200,000 reales y que solo tomando dinero a un interés fabuloso, a ese interés que ciertos prestamistas dan para arruinar por completo a la grandeza, es como se puede hacer frente a las exigencias de usted. ¿Exigencias, señor contador? Sí, señor marqués. No sé llamarlas de otro modo. El hombre que durante la vida de vuestro padre supo administrar y dirigir perfectamente los intereses de esta noble casa, tiene derecho a hablar así. Pues tan mal estamos, señor contador, y por vez primera el marqués de pensó que podía llegar algún día en que la miseria llamase a las puertas de la opulencia. Señor, contestó el contador, si usted quisiera tomarse la molestia de examinar las cuentas de la casa, vería cómo debemos 4,200,000 reales. Pero, ¿es eso posible? Dios mío, ¿es posible que yo no haya pensado en semejante cosa? Ahora recuerdo que ayer me indicasteis algo de esto, pero ¿quién hace caso de esas pequeñeces? No son pequeñeces, dijo el mayordomo entrando en aquella ocasión, porque una vez abierto el abismo de las trampas, por allí se va todo. Ah, no lo dude usted. Casas hay en Madrid intervenidas por los acreedores a causa de que sus dueños no pensaron en otra cosa, sino en gastar y gastar. ¿Querrá usted verse en ese extremo? No. Mi padre me dijo que conservase con honra su nombre, su título y su crédito. Pues entonces, señor, escoged entre los dos caminos que están abiertos ante usted, el de salvación o el de la perdición. Quedó pensativo el marqués, como si en aquel instante experimentase una gran revolución en su interior, hasta que al fin dijo, es verdad, hay dos caminos y escojo el del bien. Desde hoy varío de conducta. Sin embargo, acabo de dar una palabra y debo cumplirla. Es indispensable llevar a casa del varón
24,000 reales. Será mi último desembolso, lo ofrezco. El marqués rompió la lista de gastos y de diversiones que estaba formando y ordenó al contador que subiera a su despacho los libros de contaduría. Escribió a sus amigos y amigas para que no lo esperasen y estuvo encerrado por espacio de 3 días estudiando el estado de sus negocios. Todos sus gastos estaban justificados. El déficit era terrible. Y para enjugarlo no había más que 2 caminos: o ir cubriendo anualmente con las rentas del marquesado el referido déficit hasta enjugarlo, o vender algunas de sus más hermosas posesiones para llegar a este fin. Hay un tercer camino, dijo el marqués, mirando triunfalmente al contador. ¿Cuál? Exclamó este asombrado. Si yo vendo mis trenes y caballos, si yo vendo mi mobiliario que es magnífico, ¿no será fácil que encontremos esos 4 millones y pico que nos hacen falta para cubrir mi déficit? Pero, señor, esa medida es muy violenta. Llamaría la atención y acaso sufriera la dignidad de vuestra casa. Poco importa. Mañana mismo se procederá a cumplir esta orden. No es la vez primera que la correspondencia anuncia estas grandes almonedas. Aquella misma noche el marqués salía de Madrid y al día siguiente los periódicos hicieron de este suceso diversos comentarios. No faltó quien dijera que el marqués se había convertido y pensaba hacerse fraile de la trapa. ¿A dónde había ido el marqués después del cambio de ideas que acababa de experimentar? Retiróse a una de sus grandes posiciones de Andalucía y allí se consagró a hacer la vida del hombre desengañado. Hizóse de una escogida biblioteca y el tiempo que no consagraba a la lectura lo dedicaba al estudio de la naturaleza. Qué distinta existencia era la que ahora llevaba a la que había sostenido hasta allí. Ninguno de aquellos amigos que se le vendían por tales se acordaron de él. Los que le debían dinero tuvieron la desfachatez de negarlo. Y el mismo varoncito se opuso a devolver los 24,000 reales que había recibido, a causa de decir que él sostenía cuentas corrientes con el que fue su amigo. Respecto de mujeres aún fue mayor el desencanto. El marqués había tenido la debilidad de creer que algunas le amaban ciegamente, pero estas fueron las primeras que sustituyeron su falso amor por otro u otros más productivos. Entonces comprendió que no a él, sino a sus riquezas, eran a las que había rendido pleito, homenaje, amigos y queridas. Entonces vio que cuanto le hubo de decir su mayordomo, don Pedro Solís, no era el capricho de un hombre anciano, sino de un hombre experimentado. Siempre que quiera usted volver a la sociedad, le decía el mayordomo, la sociedad le abrirá sus puertas para alucinarlo, para desvanecerlo, para volverlo a trastornar con sus encantos y atractivos. Los amigos brotarán por todas partes. Las mujeres se disputarán una de vuestras sonrisas. Y si es que volvéis a gastar como en los tiempos pasados, todos os rendirán el más constante homenaje de admiración y respeto. Lo que no encontraréis será la honradez y la virtud. ¿Pero es que no la hay?, preguntó el marqués. Sí, señor, existe la virtud, pero está escondida. ¿Y no es posible buscarla? Tal vez. El marqués reflexionó detenidamente sobre aquellas palabras, y desde aquel día, ya que había encontrado el desengaño, quiso a todo trance buscar la virtud. Capítulo 3. En el fondo de un valle, por donde paseaba tranquilamente sus modestas ondas un riachuelo murmurador, existía una preciosa casita blanca con persianas verdes, que más de una vez habían llamado la atención del marqués. ¿Quién habitaba allí? Él no lo sabía, ni había tenido la curiosidad de preguntarlo. En sus largos y solitarios paseos había visto el barranco, el riachuelo y la casita, pero siempre se había detenido en el linde de la posesión.
Una mañana de primavera salió solo y se dirigió al borde de aquel barranco embellecido con las galas de la estación. Sentóse allí sobre una piedra, oyendo en torno suyo el canto armonioso de las aves. Cuando vio por la senda que se dirigía al barranco avanzar un pobre viejo que parecía venir de otras provincias. Llevaba el anciano una niña de 8 años, descalcita y mal vestida, agarrada de la mano. Sobre su desnuda espalda iba un niño de 4, y un muchacho de 10 servía como de apoyo y sostén al pobre viejo. Un grupo espeso de unos árboles hizo que el anciano no viera al marqués, el cual, conmovido al ver aquella escena, exclamó: ¿Y yo que he gastado tanto, cuando tales miserias existen? Sintió el impulso generoso de remediar tanto infortunio y echó a andar detrás del anciano para alcanzarlo. Iba a lograr su objeto cuando éste, que ya no podía más con el peso de la carga que llevaba, sintió vacilar sus pies y exclamó: No puedo más, Dios mío. Pero como si aquello hubiera sido la invocación de la esperanza, salió instantáneamente una hermosa joven de una vecina alameda, exclamando: ¡Ah, pobre anciano! Pobres niños, tan solos, tan abandonados. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Pero vamos, valor. Mi casita está cerca, muy cerca. Es aquella que se ve a través de los árboles y que tiene persianas verdes. Venid. No podéis. Dadme ese niño, yo lo llevaré en brazos. Apoyaos en mi hombro, buen anciano. El camino es corto. Y mi papá, mi mamá y yo os socorreremos. Encantado el marqués de aquella escena, no dijo ni una palabra. Quedó oculto entre el ramaje y pronto vio desaparecer al hermoso grupo de la Caridad por la puerta de la casita. Entonces volvió a su posesión y le dijo a su mayordomo: He encontrado la virtud, sígueme. Una hora más tarde el marqués se encontraba en la casita del barranco. Lo que pasó allí no lo diremos nosotros, pero sí expondremos que 2 meses después el marqués se casaba con aquella preciosa joven que había socorrido al anciano. La señorita Clara de Ruy Pérez fue la esposa de aquel hombre que había sabido escoger con tiempo el buen camino por el malo. Hoy, esta pareja feliz es dichosa, y su mayor gozo es gastar en obras de caridad lo que antes gastaba el marqués en lujo y en esplendores.